familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te doy la bienvenida a este vídeo resumen de este proyecto de cocina. Ya sabes, tienes el programa completo en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde? En esa tarjeta. De lo que te quiero hablar hoy es de este proyecto, solo de lo más característico y de lo que te puede ayudar a solucionar algún problema. Como por ejemplo, vives en un piso, necesitas hacer una isla, crees que no te entra porque vives en un piso, no tienes problema. Mira, 4,60 m mide toda esta pared y en el centro hemos dejado una isla, 90 centímetros de paso. 2,54, son muchas medidas, atentos, 2,54 y 90 de fondo. Con esto lo que conseguimos es dejar aquí dos gavetas de 1 metro y dejar vuelo por este lado. Te lo enseño porque he quitado algunos taburetes para poder hacerlo cómodo. Vuelo por este lado para 2 personas. 4 en todo este sitio. Y si coloco aquí, puedo colocar hasta otros 2 taburetes. La clave, este costado que hace de pilar y dejar solamente un vuelo de 25 centímetros. Una vez que tenemos esto planteado, tenemos que dotar a la isla de soluciones eléctricas. Por eso hemos colocado estos 2 enchufes aquí, que parecen 2 enchufes desde fuera, pero ahora cuando le dé con el dedo vas a ver, porque ahora ya vienen eléctricos, ya no son de muelle como antes. Mira, simplemente toco y lo descubro. Y no son 2, son 3. 2 tomas de corriente, USB y USB-C. Ya tengo la isla. Ahora me voy para la parte de arriba. Arriba, una campana de hélica. Un modelo con iluminación perimetral por los 2 lados que sube y baja la temperatura, puede pasar de frío a cálido y también la intensidad. No te desesperes porque en la mayoría de las cocinas encontramos una columna de construcción. Por cierto, tengo un reel buenísimo en la cuenta de Instagram en la que hago así que corro una cortina y ves la foto en obra y la foto con la cocina terminada. Y ahí se aprecia perfectamente. Si hay una columna de construcción, nuestra técnica siempre es intentar colocar una columna, porque al ir de arriba a abajo la conseguimos ocultar, como está en este lado. Y aún así, fíjate qué espacio queda, ¿eh? Mira, las alubias, vegas bañezanas, que yo soy de la Bañeza. Esto es lo mejor. Esto no tiene precio. Y si no tienes tiempo para cocinarlo, parece teletienda, pero también, de luego, que esto es de la Bañeza. Cierras. Y un frigorífico enorme, 75 centímetros de integración. Pero para abrirlo, no sé si te has fijado de esto, aquí hemos colocado un gola, pero como esta puerta es muy grande, nos gusta mucho este tirador que viene lacado en el mismo color. Espera, que continúo por la parte de abajo. Zona de aguas, y esto es otro problema grande. Bueno, aquí tienes el lavavajillas, tercera bandeja. No voy a abrir el melón de si tercera bandeja sí o tercera bandeja no, porque nunca he conseguido aclararme qué es lo que os gusta. Lo que creo que nos gusta a todos es tener los cubos de basura aquí escondidos en el fregadero y luego tener en la parte de arriba un espacio para los productos de limpieza. Esto es fantástico. Y ahora, ¿sabes qué? Un tip para la organización. Módulos bajos con puerta, 1, 2 y 3 cajones. Con esto consigues que esté tu cocina siempre súper organizada. 90 y 90 centímetros, 2 plegables. ¿Por qué nos gustan los plegables? Mira, porque puedes transitar por debajo de ellos, lo dejas aquí, tiene el sistema de freno con pausa, no te golpeas y nosotros le ponemos un tirador en la parte interior para no poner la manaza. Igual que utilizamos la mano, podemos utilizar el pie, mira. Simplemente toco, se abre un cajón grande, entra un robot de cocina y aquí otro pequeño cajón, lo puedes tener de instrucciones, de bandejas, de accesorios para el horno, se me ocurren un montón de cosas. Dani, pero combina el blanco del cristal blanco de los electrodomésticos, como en este caso de Bosch, con el blanco mate de una cocina, pues aquí lo tienes, yo creo que combina perfectamente. El de arriba lo hemos hecho con pulsador y esto es jaque mate, mira. Organización absoluta, 1, 2, 3 y 4 estantes regulables en altura y la parte de abajo, que siempre es más compleja, le puedes meter aquí 3 cajones interiores. Con esto tienes toda la organización de tu cocina perfecta. Bueno, ¿qué? Con todo esto, ¿te has convencido? Ahora ya sabes que si tienes un piso, a ver, la clave está en unir la cocina al salón, eso es verdad, en tener un espacio amplio, pero no tienes por qué renunciar a una isla, no tienes por qué renunciar a un frigorífico de 75, a tener cajones interiores o a tener una composición tan bonita como esta, que en una isla que te pueden entrar hasta 8 taburetes, pero quizás soy yo que estoy loco y soy un soñador. ¿Qué piensas tú de este proyecto de cocina? Te leo en comentarios. Por cierto, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, que luego no te vas a acordar. Subimos vídeo nuevo todos los miércoles y todos los viernes. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!